Buenas tardes, yo soy Héctor Pelayo y este es su programa, El Consulado de México viene al pueblo, o lo que es lo mismo, The Mexican Consulate Comes to Town. Este programa es llevado a cabo, digamos, llevado hacia ustedes con la única intención de informarles de los programas que está llevando y los servicios que tiene el consulado. Y qué mejor que tener la información directa de los cónsules que están manejando la información. Este día tenemos al cónsul Jonathan Álvarez, bienvenido. Pues Héctor, muchísimas gracias, es un placer estar nuevamente aquí con ustedes, tener esta oportunidad de llegar al auditorio. Y bueno, a nombre de nuestra cónsul titular, la cónsul Berenice Díaz Ceballos, pues aquí un servidor nuevamente para hablar del tema de documentación, pasaportes y matrículas, y pues muchísimas gracias, es un honor estar aquí. Bueno, pues adelante con la información, por favor. Bueno, primero que nada, quisiera comenzar rápido y brevemente con un anuncio. El día domingo 13 de abril vamos a tener en las instalaciones del Consulado de México en Oxnard un taller sobre rectificación de actas de nacimiento. En ocasiones, cuando hacemos el trámite de pasaportes o matrículas consulares, desafortunadamente ocurre que había algún problema con el acta de nacimiento y es muy importante tener bien el acta de nacimiento. Todos nosotros la debemos tener correctamente porque pues, es el documento base de nuestra identidad, el documento que define quiénes somos, cuándo nacimos. Entonces, bueno, este taller sería el día domingo 13 de abril, va a ser de 9 a 11 de la mañana y es un poco asesoría general de representantes de los gobiernos de los estados, que son quienes llevan el registro civil en México, sobre estas cuestiones de cómo es el proceso para rectificar un acta de nacimiento. Si estas llegan a tener un error, ¿qué se tiene que hacer para poderlo arreglar? Entonces, bueno, eso sería en cuanto al anuncio y ahorita quisiera aprovechar esta nueva oportunidad que tenemos. La vez pasada conversábamos un poco sobre el procedimiento para los pasaportes y las matrículas consulares. Hablábamos un poco de las cuestiones de las citas, por qué se lleva la cita, para qué se necesita, cómo funciona el consulado con base en este esquema. Ahorita quisiera un poco pasar a el primer paso cuando alguien tiene que hacer su trámite. Bueno, llega al consulado con su cita. Después de ahí, ¿qué es lo que pasa? Nosotros para hacer el proceso, para hacer el pasaporte o matrícula consular, dependiendo el documento que necesitan, dependiendo el trámite y dependiendo la situación, no es lo mismo cuando es la primera vez, cuando se va a renovar o por ejemplo si se perdió y hay que hacer una reposición, puede variar un poco los requisitos. Entonces, para informar un poco sobre esta cuestión, por ejemplo, nosotros para hacer los trámites necesitamos que las personas nos hagan favor de traernos los documentos originales que se necesitan, ahorita los aclaro, y también fotocopias. ¿Alguna vez se han preguntado por qué pedimos copias? Es muy buena pregunta. Sí. ¿Cuál es la razón? ¿Ustedes se quedan con una copia o es nada más para...? Sí, nosotros lo que necesitamos más que nada es tener las formas de comprobar conforme al reglamento de pasaportes la nacionalidad de la persona a la que se le otorga el pasaporte o matrícula, porque estos documentos demuestran que son mexicanos, y su identidad. Digamos, antes quizá llegó a haber el esquema o se llegaba a considerar, pues necesitamos tener el documento original. Pero ¿qué tenemos que hacer o cómo podemos hacerlo? Para nosotros no tenemos que quedar el original, porque son documentos muy importantes que las personas tienen que conservar. Esa es la razón por la que pedimos las copias. Lo que hacemos es, necesitamos tener el documento original y se hace un acto que se llama compulsa, que es verificar que la copia es idéntica, que sí vimos el original, que vimos que estaba bien y todo, y al compulsar la copia ya queda certificado que sí tuvimos el original, pero basta con que nos quedemos la copia y se lo podemos regresar a la persona. Ahora bien, para poder hacer los trámites de manera más sencilla, más rápida, que podamos atenderlos en menos tiempo y de mejor manera, es muy importante tomar algunas recomendaciones básicas sobre las copias que pedimos para acelerar el proceso. Las copias en general, el primer favor que necesitamos tienen que ser en hojas tamaño carta, la hoja estándar, la que en inglés se llama letter size. ¿Por qué las pedimos así? Al final del proceso tenemos que escanear todos los expedientes, porque estos son información que se tiene en el sistema para México, para verificar todos los datos, y el escáner solo las toma en hojas tamaño carta. A veces, por ejemplo, pues no sé si lo han visto, o sea, las actas de nacimiento, muchas en México, son papeles más grandes, son papeles oficio o de tamaños especiales. En ocasiones nos llegan a traer las copias incompletas porque o lo hacen en la hoja grandotota, que esa no entra en nuestro escáner, o lo sacan en una hoja carta, pero no agarran el acta completa. Y nosotros necesitamos quedarnos pues la copia del acta completa y no nos vamos a quedar la original tampoco, nada más la tenemos que ver. Entonces, por ejemplo, la primera recomendación en este sentido sería que las copias tienen que ser en tamaño carta. Ahí se puede pedir con la persona que le saque las copias que le haga una reducción, cualquier copiadora lo hace para que entre totalmente.
Otra que también vemos muchísimo en el caso de las identificaciones, nosotros es muy importante tener toda la información básica de la identificación, o sea, donde se ve la foto de la persona, su nombre, muchas traen su fecha de nacimiento o hasta su dirección. Algunas incluso traen hasta descripción física, estatura, peso, muchas identificaciones de aquí, de California, son así. Pero algunas tarjetas, por ejemplo la matrícula consular que hace el consulado o la credencial para votar de México, el IFE, traen la firma por atrás y otras la traen por adelante, en la parte de enfrente donde está la foto. Nosotros también necesitamos la parte de la firma. Entonces es muy importante que vean que si su identificación tiene la firma por atrás, como en el caso de las matrículas o las credenciales de votar, cuando le saquen la copia, saquen copia por los dos lados, porque necesitamos también tener la parte de la firma. Y eso ayuda mucho. Ahora, por ejemplo, en cuanto a los requisitos, básicamente la clave de los requisitos es como comentábamos un poco la vez pasada y ahorita, lo que necesitamos nosotros acreditar es la nacionalidad mexicana y la identidad. Para acreditar la nacionalidad, el documento por excelencia es el acta de nacimiento. Esa es la razón por la que lo pedimos. Uno es mexicano o naciendo en México o siendo hijos de padres mexicanos. Padre o madre, con uno de los dos basta, es lo que dice la Constitución en México. ¿Cuál es el documento por excelencia que dice eso? ¿Dónde nacimos? ¿Quiénes son nuestros padres? ¿Qué nacionalidad tienen? Es el acta de nacimiento. Entonces, generalmente ya con el acta comprobamos este requisito, la parte de nacionalidad. Ahora, lo que ocurre es que las actas de nacimiento, pues, ¿alguna vez ha visto alguna con fotografía o algo? Yo no, a mí no me ha tocado verlo. Sí, no, exacto, las actas no tienen fotografía. Nosotros, pues, las personas que atendemos y todo, sabemos perfectamente, o sea, pues uno le crea a cualquiera que pues es su acta, que la trae y demás, pero necesitamos verificar para misma protección de ellos, para protección de su identidad, la identidad de la persona, o sea, ver que la persona a la que le vamos a hacer el pasaporte es la misma del acta. Si no, imagínese si cualquiera pudiera llegar con cualquier acta y decir, pues háganme el pasaporte de yo soy Pedro Jaimes y háganme el pasaporte de Pedro Jaimes. Entonces, bueno, en este caso necesitamos una identificación oficial con fotografía, o sea, una identificación de gobierno, ya sea aquí Estados Unidos, por ejemplo, puede ser la ID de California o la del DMV, la licencia, o de México puede ser una matrícula consular, puede ser una licencia de conducir mexicana, puede ser la credencial para votar, el IFE, puede ser la matrícula consular, si habían tenido alguna antes, puede ser incluso hasta el certificado de primaria. Más que nada es un documento que sea oficial, una identificación oficial de gobierno, que tenga la fotografía y pues que tenga las medidas de seguridad. Hay casos, por ejemplo, pues hay personas, nosotros entendemos, en la cuestión quizá de cuando vinieron a Estados Unidos o que ya no han estado en México por muchos años, luego pues hay robos, hay desastres naturales, puede haber o hasta que se nos pierdan nuestros papeles y hay personas que pues ya no tienen alguna identificación. En estos casos es muy importante que sí traten de conseguir pues desde México alguna identificación o tener por lo menos familiares o amigos que les puedan hacer llegar de que menos un fax, alguna copia de alguna identificación que alguna vez hayan tenido. Esto podría servir para un pasaporte de emergencia o ya digamos la solución en caso de que de plano no haya alguna forma de conseguir alguna identificación es una constancia de identidad que las pedimos en el consulado. Si alguien no tiene ninguna identificación, la constancia lo que es que testigos, que pues, son generalmente familiares o amigos cercanos de la persona, van al Palacio Municipal en el lugar donde la persona que está actualmente aquí solicitando el pasaporte nació y solicitan una carta que hace el Palacio Municipal, el gobierno municipal, certificando su identidad, o sea, haciendo constar que pues con las declaraciones de los testigos, lo que ellos conocen, saben que esta persona nació ahí, que es originario de ahí, vecino incluso, su dirección, sus antecedentes. Y la clave de la constancia de identidad es que es una carta del Palacio Municipal, la firman las autoridades correspondientes, el presidente o el secretario del ayuntamiento, y lleva una foto de la persona. O sea, se puede mandar por correo, incluso algún correo certificado lo llega muy rápido, y la foto va cancelada. Cuando digo cancelada me refiero a, sobre la foto se pone un sello, y es la manera como se demuestra que es la foto de esa persona, o sea, que no pueda nadie quitarla y poner alguna otra foto de alguna otra persona para esto mismo de pues, proteger la identidad de cualquiera de nosotros. Esa es la que podríamos
consular, además de ser una identificación, es una prueba de domicilio. Por eso, por ejemplo, es muy útil para el trámite de los impuestos. Y pues nosotros, digamos, si no tenemos la prueba de poder verificar cuál es la dirección, pues ni modo tampoco que andemos inventando la dirección de la nada, ¿no? Diciendo, pues vive en tal lugar. O sea, precisamente es muy importante tener también pues la prueba de que ahí vive. Y puede ser cualquier, ahora sí que cualquier cuenta de estos que nos llegan a la casa, de los servicios. Ahora, los requisitos pueden variar un poco en algunas cuestiones o dependiendo del trámite. Por ejemplo, cuando uno va a renovar su pasaporte o su matrícula, en realidad pues nosotros ya hicimos este trámite antes, ya vimos los documentos antes. ¿Qué cree que pueda pasar en un caso de renovación? O sea, se puede, o sea, ¿qué es lo que esperaría que le pidiéramos en una renovación? Si va a renovar su pasaporte. Pues me imagino que el pasaporte, el que acaba de aspirar, Uh-huh. el aspirado, y además quizás algún otro tipo de identificación, un acta de nacimiento para comprobar que sí es la misma persona. No sé. Sí, Digo, pues, si le básicamente pidieran ese- la primera cuestión sí es un punto muy importante, a veces nos ha llegado a pasar. Lo primero que necesitamos, así lo primordial, es la identificación que se va a renovar, el pasaporte o la matrícula que se va a renovar. Ese sí lo necesitamos de entrada. Ahora, aquí puede variar un poco. Hay una disposición en el reglamento que indica que si el pasaporte o la matrícula consular fue expedida después del año 2006, aquí en algún consulado en Estados Unidos, en un consulado de México en Estados Unidos, aplica para renovación automática. Es decir, los modelos más recientes que tienen más medidas de seguridad, que pues que se tiene todos los expedientes porque se elaboró cuando ya había un sistema computarizado y todo, el puro documento sirve como base para otra cuestión que es muy importante, sobre todo en el caso de los pasaportes, es revisar la vigencia. Los pasaportes aquí en el consulado se pueden expedir por 3 o por 6 años. Para todo el año 2014, el pasaporte de 3 años cuesta $74 y el de 6 años cuesta $101. Hay unos pasaportes, que son los pasaportes de emergencia, que tienen duración de un año, cuestan $32. Pero estos pasaportes, pues digamos, como lo indica su nombre, son para alguna situación de emergencia, alguna eventualidad, o sea, no son los que se expiden normalmente. Estos se dan si alguna persona que tiene una emergencia no cumple con alguno de los requisitos del reglamento para sustentar cabalmente su pasaporte. Entonces, por ejemplo, los pasaportes de emergencia, si se dan cuando no se habían cumplido todos los requisitos, no se pueden renovar de la misma manera que un pasaporte de renovación automática de 3 o de 6 años. Entonces, bueno, resumiendo un poco esta idea, para que se pueda renovar el pasaporte por sí solo, de manera automática, trayendo solo el pasaporte en dado caso, es el pasaporte tiene que estar en buen estado, tiene que haber sido expedido, hay que checar la fecha de expedición, que es cuando se dio, después del año 2006, si es de un consulado, o después del año 1995, si se hizo en México, y es importante que su vigencia haya sido mayor a un año. Los pasaportes tienen una parte que dice observaciones. Cuando por algún motivo no se cumplieron todos los requisitos y se da el pasaporte por caso de emergencia, en un renglón que dice observaciones tiene alguna anotación e incluso en sus páginas interiores tiene algún sello que indica canjeable con. Es decir,
marca cuál fue el requisito que no se pudo cumplir en su ocasión y qué es lo que se necesitaría para poderlo renovar. Por ejemplo, digamos, es una situación pasaporte de emergencia, pero en este caso no tuvimos el acta original. Digo, le creemos a la persona, tiene la copia, pero el reglamento nos pide en estas situaciones limitarlo. Tendría que ser un pasaporte de 1 año y justo le pondremos la observación del sello de que es canjeable con un acta de nacimiento. Es decir, cuando la persona quiera renovar este pasaporte, va a tener que cumplir con los requisitos de pues traer el acta de nacimiento que faltó en la primera ocasión. El reglamento lo que marca más que nada es en el caso de pasaporte sobre todo, cuando es uno de emergencia, que fue uno de 1 año, para renovarlo se tienen que cumplir los requisitos de la primera vez. Los requisitos de la primera vez son los que comentaba, es el probatorio de nacionalidad, o sea, el acta de nacimiento, el probatorio de identidad, la identificación. Y hay otro tipo de cuestiones que quiero ir platicando con calma en estas cápsulas que tenemos oportunidad de hacer aquí, porque hay varias cuestiones que pueden derivar en una observación. Hay una cuestión que se llama registro extemporáneo, que quiero explicar con detalle qué es, o luego ocurre, por ejemplo, que no coinciden los nombres en el acta y en la identificación. O sea, hay muchas situaciones en las que puede que no se cumplan todos los requisitos y que podrían aplicar para un pasaporte de emergencia. Entonces, bueno, en cuanto a pasaportes, si es para renovación, tiene que estar en buen estado, tiene que ser después de 2006 si se expidió aquí en Estados Unidos en un consulado, o después de 1995 si fue en México, y no tiene que tener ninguna observación, es decir, que cuando se hizo se hayan cumplido todos los requisitos. La forma más sencilla de saber esto es que generalmente estos son pasaportes que duran más de 1 año. En el caso de la matrícula consular, las matrículas después del año 2006, estas todas se expiden en los consulados, no se expiden en México directamente, aplican igual para renovación automática, es decir, teniendo la matrícula. Aunque en la matrícula también hay una consideración. La matrícula trae el domicilio. Digamos que usted tiene su matrícula que la sacó hace 2 años, fue después de 2006. Nuevecita, muy bien, no la ha rayado, la ha cuidado mucho, pero cambió de domicilio. ¿Cree que podríamos renovar la matrícula si solo trajera la matrícula? No, necesita la comprobación de domicilio para que Exacto, pueda llevar porque a cabo. necesitamos tener el papel de dónde ver que cambió el domicilio. De ahí es donde vamos a tomar la dirección nueva. Hay otras cuestiones que es importante tomar en cuenta. En ocasiones nos llega a ocurrir que las mujeres quieren expedir su pasaporte o su matrícula consular y quieren que incluya el apellido de casada. Ve que aquí, por ejemplo, en Estados Unidos, a diferencia de la cultura en México, está mucho esta tradición de que si las mujeres se casan se pueden cambiar el apellido y adquirir como apellido suyo el apellido de su esposo. Esto, bueno, primero que
algo válido y es algo que efectivamente podemos buscar la forma de ayudarles, pero nosotros tampoco podemos inventar un apellido de la nada. Para poder incluir el apellido de casada en una identificación mexicana, en las que nosotros hacemos que es el pasaporte o la matrícula consular, necesitaríamos la prueba del matrimonio. ¿Y cuál es esa? El acta de matrimonio. Exacto. Entonces, teniendo el acta de matrimonio, podemos agregar adicionalmente el apellido de casada en el caso de las mujeres, si ellas así lo solicitan. Aquí también hay una cuestión que es importante señalar, que es que ante las leyes mexicanas, nosotros a todas las personas pues con nuestra acta de nacimiento mexicana, que somos de origen mexicano, que nacimos en México, para México y para sus documentos mexicanos, su nombre completo y correcto, o sea, el nombre que se debe tomar es el que está en su acta de nacimiento. Es decir, nuestro nombre con el apellido paterno, el de nuestro papá, y el apellido materno, el de nuestra mamá. Por ley, no lo podemos suprimir. O sea, en un pasaporte o en una matrícula no podemos quitar estos apellidos. Para el caso de las mujeres casadas, si quieren tener el apellido de su marido, con el acta de matrimonio lo podemos hacer, pero lo que hacemos es, no podemos suprimir los de su papá y su mamá, sino que agregamos adicionalmente también el de su marido. Incluimos un renglón que indica apellido de casada o spouse name, y ahí queda especificado para que no tengan ningún problema. Se casa con Durazo. Entonces yo tengo un acta que dice Josefina García López y tengo una identificación que dice Josefina Durazo. Yo le creo y sé que es la misma persona, pero ante México, ¿cómo lo podemos comprobar? Me va a decir, a ver, es el acta de Josefina García López y es la credencial de Josefina Durazo, ¿cómo yo sé que son la misma persona? Usando el acta de matrimonio. Porque con el acta de matrimonio podemos decir, ok, Josefina García López se casó con el señor Durazo y entonces todas sus identificaciones acá las hace con su apellido de casada y por eso Josefina Durazo es Josefina García López. Las identificaciones igual traen la fecha de nacimiento y entonces es la misma del acta y se sabe perfectamente que es la misma persona. Más que nada, en ocasiones sé que puede parecer pues un poco quisquilloso, muy técnico, pero son requisitos que nos piden por ley, o sea, no es un reglamento que inventamos nosotros, son lo que especifican las leyes mexicanas. Y también pues la ley no es porque a alguien se le ocurrió hacerla así de un día para otro, sino que tiene una razón de ser. Y en este caso muchos de los requisitos, el motivo del que parten es para proteger la identidad de las personas, para que nosotros pues evitar alguna situación donde cualquiera con cualquier papel que agarre pueda sacarse un pasaporte, una matrícula a nombre de quien sea, e imagínese que luego andar alguien por la calle con su nombre o con el mío haciendo fraudes por ahí, haciendo cosas. Entonces es muy importante por propia seguridad de todos nosotros, cumplir con estos requisitos. Que la mayoría pasamos desapercibidos y que en un momento dado, cuando ya lo necesitamos,
pues no sabemos qué hacer. Sí, y por ejemplo también ahí es muy importante, esa sería una buena recomendación, tratar de no dejar todo para el último. Desafortunadamente, pues yo sé, todos tenemos mucho trabajo, nuestra familia, obligaciones, ya la vida moderna pues es muy ajetreada, es muy rápida, tenemos muchas cosas que hacer, casi nunca tenemos tiempo, pero sí es muy importante buscar algún espacio para con tiempo y con calma tener nuestros papeles en regla. Si algún día tendremos que viajar, mejor ir sacando con tiempo el pasaporte, ir revisando, tener todo bien, para evitar que al final, si hay alguna emergencia o algo que nos agarren las prisas, tratar de hacer todo pues al aventón de última hora, con las presiones, con el estrés. Igual que si hubiera algún problema o que si olvidamos algún papel en la casa o algo, que tengamos tiempo de poder hacer todo el trámite y que pues no nos agarre, ahora sí que no complicarnos la vida gratuitamente, sino con tiempo y con calma ir buscando la manera de tener todos nuestros papeles y tenerlos en regla. Otra cuestión que, por ejemplo, nos pasa mucho para los trámites. Nosotros, sobre todo en el caso de los pasaportes, los requisitos son muy estrictos en cuanto al acta de nacimiento, porque no solamente tener el acta, sino que el acta esté bien. Desafortunadamente no pasa en todos los casos, son pocos, pero sí hay errores en las actas de nacimiento. O sea, pues todos somos humanos al fin y al cabo, y sí llega a haber casos donde el registro civil se equivocó o hay algunas cuestiones. ¿Qué es lo que checamos en el acta de nacimiento? Primero, evidentemente, pues tenemos que ver que esté bien la información de la fecha en que la persona nació. Imagínese un acta que no diga bien cuándo nació uno o algo. Tenemos que saber dónde nació la persona, pues así comprobamos que es mexicano, sabiendo en qué parte de México nació y todo. Tenemos que ver, regreso al caso que decía, Josefina García López. Bajo las leyes mexicanas y todo, García es su apellido de su papá y López es el apellido de su mamá. Entonces, en alguna parte del acta indica quiénes son sus papás y dice esto. O digamos que Josefina fue hija de mamá soltera, que la registró la señora Ramona García López. Ah, pues Ramona García López, mamá soltera, con sus apellidos García López, registró a su hija Josefina García López. O hija de un matrimonio, pues fue el señor García y la señora López. Y revisamos algo que quiero platicar con más detalle, porque eso sí ocurre más seguido, que es la fecha de registro. Por reglamento es muy importante que no se deje pasar mucho tiempo, sobre todo en México, entre la fecha que nace la persona y la fecha que se manda a hacer su acta de nacimiento. En algunos casos puede que llegue a pasar hasta 30, 40, 50 años, o sea que la persona, por algún motivo, los papás nunca lo... A un punto donde la información que nos has dado es tan vasta y es tan clara, Sí, es tan interesante, que vamos a aprovechar el momento en la próxima ocasión que estemos aquí para que nos expliques un poquito más. Y bueno, pues darte las gracias por haber estado con nosotros y regresamos la próxima semana. Pues muchas gracias, y muchas gracias también a todo el auditorio, y pues será un placer tener otra oportunidad para seguir explicando este mundo que, como dices, es bastante amplio, pero es muy muy interesante, y pues es un placer estar aquí para servirles. Muchas gracias. Gracias.